Yo validé mi título de laboratorio clínico en Estados Unidos. No pasé el examen de la certificación y hoy trabajo en el área de salud generando aproximadamente $62,000 anuales y ni siquiera necesito una licencia estatal para poder hacerlo. Si tú, al igual que yo, tienes una carrera en salud y te acaban de decir que tu título no sirve para nada en este país, quédate conmigo porque hay una puerta que nadie te está enseñando y yo llevo 3 años del otro lado de ella. Soy Clary, soy hondureña, Clinical Laboratory Scientist / microbióloga, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo llegué a Estados Unidos hace aproximadamente 4 años y de esos 4 años tengo 3 trabajando en Clinical Research o en investigación clínica. Este canal es básicamente para gente como tú y como yo, personas a las que en algún momento nos dijeron: tu carrera no va a servir en Estados Unidos, tu título no lo vas a poder validar, jamás nunca vas a volver a un hospital, a una clínica. Este canal es para nosotros. Básicamente hoy te voy a hablar de una industria que existe en este país de la cual casi nadie habla y es la que me abrió las puertas a mí cuando pensé que ya no tenía más opciones. Cuando alguien viene y te dice que tu título no vale en este país, lo que realmente te están diciendo es que ellos no saben leerlo. De hecho, yo logré trabajar con una centroamericana que había logrado validar su carrera en este país y recuerdo mucho que yo le mencioné a ella cuáles eran realmente mis planes a largo plazo, que yo había sacado la carrera de micro y que yo quería pues validar mi carrera en este país, todo eso. Y pues básicamente ella me dijo de que era algo muy complicado de hacer, que se gastaba mucho dinero y que aparte lo más seguro era que tuviera que volver a la universidad. Y la verdad es que en ese momento eso fue algo que me desinfló bastante anímicamente. Una, porque yo no tenía el dinero para volver a entrar a la universidad. Aparte, la universidad aquí es excesivamente cara y sinceramente no quería seguir estudiando. Básicamente. Venía de estudiar casi 5 o 6 años en Honduras. Bitch, ¿crees que quiero seguir estudiando aquí y aparte en inglés? Hell no. Yo me pasé casi un año pensando que mis únicas 2 opciones eran o pasar un examen o simplemente tirar la toalla, porque no veía ninguna luz al final del túnel, o bueno, nadie me la había mostrado. Y esta es la parte donde muchos nosotros cometemos el error en no entender rápido. Y es que básicamente el sistema de salud americano es muchísimo más que solamente hospitales, clínicas y laboratorios. Hay una industria entera a la par que emplea a cientos de miles de personas con formación en salud. Pagan bien y que necesitan a personal bilingüe con mucha desesperación. Así que nuestro problema no es que nos haga falta un título, lo que nos hace falta es una guía o un roadmap de cómo llegar a esa industria. Así que en este video yo te voy a dar todo ese roadmap, pero voy a ser bien clara. No te lo voy a hacer bonito, te voy a decir qué es lo que necesitas, qué es lo que no necesitas y cuáles son los momentos más difíciles de todo este camino. En este video te voy a explicar 5 cosas. La número 1, ¿qué es investigación clínica en cristiano, bebé? Sin tanta palabrería. 2, ¿por qué esta industria necesita gente con formación en salud? Y sobre todo, ¿por qué nosotros, las personas bilingües, somos tan necesitadas? 3, los puestos que existen y qué es lo que hace cada uno. Número 4, ¿por qué tu título extranjero es más que todo una ventaja y no una desventaja como tú quieres creer? Y número 5, ¿qué es lo que necesitas y qué es lo que no necesitas? Let's go. Vamos a comenzar con lo más básico. ¿Qué es la investigación clínica? Básicamente esta es una gran industria. Solamente ponte a pensar en que todos los medicamentos que tú tienes justo ahora en el gabinete de tu baño o donde sea que los guardes, tuvieron que ser testeados antes de que pudieran llegar a ese gabinete. Y la mayoría de estos medicamentos se testean en personas antes de ser aprobados para el mercado en general. Y básicamente eso es un ensayo clínico. Si estás en este canal y eres alguien del área de salud, más o menos ya entiendes este concepto. Cada vacuna, cada medicamento, cada dispositivo médico que sale al mercado antes tiene que ser testeado por estudios clínicos y estos estudios tienen que ser aprobados para poder después pasar a la venta del consumidor. Básicamente alguien tiene que correr el estudio, que es reclutar a los pacientes, manejar las visitas, asegurarse de que el protocolo se cumpla al 100% de la letra, responder a los monitores, a los sponsors, tomar las muestras, asegurarse de que el paciente que se está metiendo al estudio comprenda a lo que se está metiendo y obviamente asegurarse de estar capturando toda la información posible de este estudio y seguir las líneas del protocolo. Y es aquí donde entramos profesionales como tú y como yo. La persona encargada de correr con estos estudios clínicos es un profesional de la investigación clínica. Todo esto es una industria totalmente que camina al lado de los hospitales, clínicas y laboratorios. Y la mayoría de las personas, la verdad que ni siquiera se nos cruza por la cabeza que nosotros podemos aplicar a este tipo de trabajos o que siquiera podemos entrar a esta industria. Por alguna razón nos imaginamos que los medicamentos solamente llegan a nuestro counter
y eso es todo. La razón por la cual necesitan a gente con formación en salud es porque hay que entender la terminología médica, valores de laboratorio anormales, hay que entender de anatomía y saber lo que significa un resultado abnormal cuando lo vemos. Tiene que ser alguien que pueda hablar con el paciente, hacerse entender sin asustarlo sobre todo. Y básicamente eso ya lo tenemos porque para eso uno estudia tantos años. Ahora lo que definitivamente no tenemos es el lenguaje que manejan estas corporaciones. Siglas como GCP, BLS, CRA, CRO, todo eso yo no tenía idea de qué fregado significaba hasta que me metí a trabajar en clinical research. Pero la buena noticia es que estas son cosas que puedes aprender en meses y no necesariamente en años. Y básicamente esas son todas las diferencias entre empezar una carrera desde cero o decidir empezar en esta industria. Ahora les voy a explicar mi parte favorita y es cuáles son los puestos. En Clinical Research o en investigación clínica tenemos varios puestos. Tenemos al Clinical Research Coordinator, Clinical Research Assistant, Community Liaison, al Regulatory Specialist y tenemos al Clinical Data Associate o el Source Document Specialist, que en este caso pues eso es lo que yo hago. Y vamos a empezar de manera ordenada. El primero, y creo que es uno de los pilares de cómo funciona la investigación clínica, es el Clinical Research Coordinator o el coordinador de estudios clínicos en español. Esta es la persona encargada de correr el estudio en su totalidad, que ve al paciente, que se encarga de asegurarse de que el paciente esté cumpliendo con cada una de las visitas establecidas por el protocolo. Es la persona encargada de explicarle al paciente de qué va el estudio, cuáles son los posibles resultados del estudio, los efectos secundarios de entrar en un estudio clínico, y es en este puesto de trabajo en particular donde entran muchos enfermeros y médicos. No quiere decir que las demás profesiones no puedan hacerlo, pero generalmente estas dos categorías de profesionales tienden a tener más facilidad a ejercer este trabajo porque están en constante comunicación con el paciente. Por otro lado, tenemos al Clinical Research Assistant. Esta es la persona que básicamente apoya al coordinador en todas las actividades referentes al estudio. Colaborar con el coordinador en aspectos como tomar muestra, tomar vital signs, hacer electrocardiogramas del paciente, tratar de mantener los binders del coordinador en orden cada vez que venga un paciente a una visita. Entre otras de sus actividades está el ayudar con la calendarización de las visitas del paciente, etcétera. Básicamente ese es el overview y el trabajo del CRA. Luego tenemos a Regulatory Specialist o especialista en regulaciones. No sé, me pierdo en la traducción. La persona que está en Regulatory es básicamente la que se encarga de las aprobaciones, de que se hagan los SIV on time, que es básicamente el Site Initiation Visit, que es cuando el sponsor envía a alguien a la clínica a evaluar, asegurarse de que la clínica cumple con los estándares necesarios y con los requisitos requeridos por el estudio para que se le pueda dar dicho estudio. Eso es prácticamente un SIV y la persona encargada de conducir esos SIVs y de asegurarse de que todo esté listo para cuando el sponsor venga y lo revise es la persona que está en regulatorio. El Regulatory Specialist también está encargado de que todas las personas que trabajan en el site tengan las certificaciones al día, y esta es una de las personas que está en bastante comunicación con los sponsors y con los monitores para asegurarse de que todos los lineamientos requeridos por el sponsor y por el estudio se estén cumpliendo y que no se está infringiendo ningún tipo de ley. Luego tenemos al Sources Specialist o Clinical Data Associate, que es la persona que básicamente mete la data en los estudios. He de decir que esta profesión en particular creo que solo la he visto como en 2 o 3 sites. La mayoría de las clínicas lo que hace es que delega las funciones de esta persona en el Clinical Research Assistant o en el coordinador. Cuando tú eres el coordinador de un estudio, tú tienes que colectar muchísima data de cada una de las visitas de los pacientes. Entonces, toda esa información tú la escribes en un source document, en un papel físico, y luego tienes que venir y transcribirla a una base de datos que generalmente el sponsor es el que te la da. Entonces la persona encargada de hacer eso muchas veces es el Data Associate. Si encuentras una posición de trabajo en esta área, debes de tener en cuenta de que tienes que tener mucha atención al detalle, porque toda la información que se typea en estos portales es información sensible y cualquier error desencadena un sinfín de quejas de parte del sponsor. Como siguiente puesto tenemos al Patient Recruiter, que es básicamente una persona que se encarga de reclutar a los pacientes. Pero no porque el nombre parezca fácil significa que el puesto lo sea. El Recruiter tiene que leer todos los protocolos que están activos en un estudio, que en muchos casos hay varios estudios activos en un sitio. Lo que hace el Recruiter es llamar
llamar a los posibles candidatos y hacerles saber de que hay un nuevo estudio que podría ser beneficioso para ellos y si les interesa o no poder participar. Y es en esta posición en particular donde es muy valioso ser bilingüe. Ser bilingüe la verdad que es una de las ventajas más grandes y es por el simple y sencillo hecho de que vas a poder captar muchísimo más pacientes hablando 2 idiomas que solamente hablando uno. En Clinical Research hay muchísimo más puestos de trabajo. Hoy solamente decidí enfocarme en estos 5 que son como los más conocidos. Como ya les dije en este video, Clinical Research es completamente un mundo nuevo y hay muchísimas más posiciones en las cuales ustedes pueden aplicar. Pero hay una en particular que no me gustaría irme sin mencionarle y es la de Clinical Research Rater, que es básicamente hacer escalas cognitivas a los pacientes. Recordemos de que estos pacientes están tomando medicamento que está siendo testeado en ellos básicamente y pues muchas veces hay que ¿cómo se diría eso en español? Se me olvidó el español. Ay, Dios mío. Hay que evaluar que estos medicamentos no les estén perjudicando de ninguna manera cognitiva, en este caso, a los pacientitos que tenemos en los estudios. Entonces, esa puede ser una vía por la que tú puedes seguir si te gusta mucho esta parte de hacer evaluaciones cognitivas, preguntarle al paciente cómo está. Yo amo esta parte de mi trabajo porque siempre estoy en contacto con el paciente sin necesidad de estar todo el tiempo con ellos. Así que volvemos al video. Si te interesa saber acerca de qué otros puestos hay y cuánto dinero ganan en estas posiciones que te mencioné, déjamelo saber en los comentarios y te hago el próximo video hablando solamente de esto. Porque yo siempre digo de que tu título extranjero es más que todo una ventaja y no lo contrario. Los ensayos clínicos tienen que reclutar poblaciones diversas y esto no es una opción. Es un requisito real y eso significa que muchas veces tienen que tratar de conseguir pacientes de origen latino y es ahí donde entramos tú y yo, porque para eso necesitan personal que pueda comunicarse de manera efectiva con los pacientes y que ellos comprendan y entiendan lo que se les está diciendo. Otra de las cosas que yo he visto es que no hay mucha gente bilingüe y ahora muchos sites han decidido empezar a poner el filtro de Bilingual Clinical Research Coordinator o que desean o que prefieren que la persona que aplique al trabajo sea bilingüe. No sé cómo lo interpretarán ustedes, pero yo lo que veo ahí es una oportunidad. Y creo que la última y no menos importante es que nosotros como latinos entendemos lo que es llegar a un país completamente nuevo con un sistema de salud completamente diferente al que estamos acostumbrados de nuestros países de origen. Y es justo eso lo que nos hace ser muy buenos a la hora de poder explicarle al paciente lo que necesita, de una manera que pueda comprender y sentirse acompañado y al mismo tiempo tener la seguridad de hacer preguntas sabiendo que nosotros vamos a poder contestarle de la mejor manera y nos vamos a tratar de hacer entender de la mejor manera. Amigo, amiga, lo que tú crees que es tu desventaja, el acento, el título de otro país, haber empezado desde cero, en esta industria es justo lo que se necesita. Ok, bebé, si llegaste a este punto del video y has aprendido algo nuevo, por favor no te olvides de darme un thumbs up. Y si al final de este video aprendes 2 cosas, por favor considera suscribirte porque te voy a seguir dando más tips acerca de todo el mundo de Clinical Research y cómo validar tu carrera de laboratorio en este país. Continuemos. Una de las preguntas que más hacen, ¿qué es lo que necesitas y qué es lo que no necesitas para poder entrar en Clinical Research? No necesitas una licencia estatal clínica del tipo que necesitarías si trabajaras en un laboratorio de hospital, por ejemplo. Esa es la razón por la cual yo estuve 1 año trabajando como Research Assistant, básicamente procesando muestras, sacando muestras, haciendo EKGs y Vital Signs. Y esto es básicamente porque no necesitas licencia para poder ejercer este puesto en particular. No necesitas la certificación del ASAP, que esta es una acreditación que se le da al personal de laboratorio. En muchos casos no necesitas siquiera revalidar completamente la carrera. O sea, si eres médico lo que puedes hacer es una validación de tus credenciales que confirmen de que estudiaste y de que tienes idea de lo que conlleva la carrera de medicina y eso te puede dar un must, pero realmente no es necesario, no es obligatorio, a menos que el trabajo en sí te lo pida. Otra de las cosas que no necesitas es una maestría o un PhD. Mucha gente se confunde y cree que esto es necesario, pero a menos de que vayas a aplicar para ser el Principal Investigator, o sea, la persona a la que le dan el estudio, que más adelante en otro video les puedo hablar de eso, a menos que seas esa persona, realmente no necesitas tener una maestría, no necesitas tener un PhD. Muchas veces con que tengas conocimientos básicos y experiencias, hands-on experience trabajando con pacientes, eso te va a ayudar bastante para poder conseguir un entry level position. Y por último, no necesitas tener una experiencia de cientos de años para poder entrar en los entry level positions. Ese fue mi caso particular. Yo no tenía nada de experiencia en clinical research y heme aquí 3 años después. Ahora vamos a hablar de lo que sí necesitas. Para empezar, necesitas saber inglés. Quizá no un inglés perfecto, pero sí un inglés funcional, o sea, que te puedas comunicar,
y que puedas entender lo que te están diciendo los pacientes. Número 2, necesitas tener autorización para trabajar en territorio americano si es aquí donde deseas empezar a laborar. Necesitas entender la metodología clínica, que si eres una persona que viene de un background de salud, obviamente esto no va a ser problema. También tienes que tomar ciertos entrenamientos como el GCP, que esto lo que significa es Good Clinical Practice, que en español sería buenas prácticas clínicas, y en esto es básicamente un overview de cómo se manejan los estudios clínicos acá en Estados Unidos. Aquí te voy a dejar un screenshot de un lugar donde puedes sacarlo. Una de las plataformas donde puedes sacar esta certificación es en Coursera. Coursera es una plataforma de paga, creo que pagas mensualmente cierta cantidad de dinero y con eso tienes acceso a muchas certificaciones, no solamente de medicina, hay cientos de miles. La certificación de Good Clinical Practice está ahí y está siendo ofrecida por Novo Nordisk y creo que solo son como 4 lecciones. Puedes sacarla ahí y quedarte con el certificado y eso ya te sirve para tu currículum. Lo que me lleva al siguiente punto, que es tu currículum. Tu currículum tienes que adaptarlo a clinical research. Mucha gente ignora esta parte, pero realmente tu currículum o tu resumen, como quieras llamarle, tiene que estar alineado al trabajo que tú estás buscando. Si tú estás aplicando para trabajar en una clínica, entonces tú vienes y alineas tu CV a una clínica, pero si quieres trabajar en research, tienes que alinearlo a research. Así que lo que yo te recomendaría es que trates de alinear tu currículum a la industria del research. En conclusión, bebé, existe una industria en salud en Estados Unidos de la cual casi nadie te habla. Necesita exactamente todo lo que tú ya tienes y no necesita la licencia que tú crees que te está bloqueando en obtener ese trabajo. Yo llegué a este país con un título bajo el brazo y con muchas intenciones, y al mismo tiempo tuve muchas personas que me dijeron que no iba a ser posible que yo lograra volver a trabajar en salud en este país en particular, pero aquí estoy, bebé, triunfando. Yo no pasé el examen que creí que iba a ser la única oportunidad que iba a tener para poder volver a ejercer salud acá en Estados Unidos, y veme nada más, cuando una puerta se te cierra, se te abre una ventana. Soy totalmente transparente cuando te digo que no fue bonito, que no fue rápido y que fue un proceso bastante tedioso y cargado de mucha ansiedad, pero si tú sabes tocar puertas y eres muy persistente, créeme que algo vas a lograr. Recuerda que la resiliencia y la disciplina te van a llevar muchísimo más largo que la inspiración que tengas en este momento. Suscríbete porque en el próximo video te voy a contar de cuánto es lo que se gana en esta industria. Te voy a dar mis números reales, cuánto gano después de taxes, para que más o menos te vayas haciendo una idea y vayas mapeando si esto te parece o no. Y si tienes una duda o una pregunta, déjala en los comentarios, yo los voy a estar revisando y pues aparte de ahí me salen más ideas para hacer más videos. En fin, eso es todo, bebés. Pórtense mal, que bien de nada les sirve. Bye.